A raíz de la predicación del día viernes, ¿sí?, donde el apóstol ministraba nuestras vidas, al liderazgo, al ministerio, ¿sí?, el apóstol hablaba muy fuertemente sobre los 4 colores, ¿sí?, que tiene que tener todo hijo de Dios y sobre todo aquel que pretende trabajar o estar, ¿sí?, con una responsabilidad en la tarea del Señor, ¿sí? Veíamos, ¿sí?, que estos 4 colores son colores, ¿sí?, que están plasmados en el tabernáculo, colores que Dios le dio a Moisés, ¿sí?, específicamente dentro de algunos otros, pero estos colores se repiten, ¿sí?, en la Biblia en varias ocasiones y oportunidades, y esos colores son los colores que tenemos que estar ataviados nosotros los hijos del Señor, ¿sí? Usted se recuerda que era el color blanco, el color púrpura, el color carmesí y el color azul, aquellos colores que sí tenían que integrar, que tenían que estar dentro del tabernáculo, ¿sí? Colores que estaban en los paños, colores que estaban en los velos, colores que estaban en las cortinas, colores que estaban a la puerta del lugar santísimo, colores, ¿sí?, que todo tenía una connotación, todo tenía un significado profético, y en nuestra vida esos colores todavía tienen que seguir estando y permaneciendo, y nosotros sí estudiarlos y prevalecer cada vez más en ellos, porque necesitamos realmente ser personas no solamente consagradas, sino tener una cobertura en nuestro interior y en nuestro exterior, una cobertura de santidad, una cobertura, sí, que representa cada uno de esos colores. Y a causa de esos colores, y meditando en la palabra del día viernes, sí, oraba al Señor y le pedía, sí, qué palabra había referida a los colores, y pensé, y el Señor trajo a memoria la vida de José, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de José? ¿Sí? Siempre se lo señala a José como el soñador, siempre lo vemos como aquel José, el niñito, el amado de su padre, ¿sí? Pero yo lo voy a llevar, ¿sí?, desde el principio hasta la vida de José, por las dudas si alguien todavía no leyó la palabra o si no se recuerda bien. Sí, usted sabe que Dios hizo los cielos y la tierra, después conforma al hombre, sí, a su imagen y semejanza, en el cual Dios lo bendice, sí. Este hombre y esta mujer comienzan a multiplicarse, pero el pecado se ensaña, sí, sobre la humanidad a causa de la desobediencia del hombre. El pecado no viene solo, viene por desobediencia, y comienza el hombre y las generaciones a multiplicarse, y con ellos el pecado, ¿sí? A causa de que la población primaria está metida en un tremendo desorden, en una tremenda corrupción y en un tremendo pecado, ¿sí? Dios escoge a un hombre justo en ese tiempo, ¿sí?, que era Noé, el cual decide, sí, que él fuera aquel que se salvara de toda esa generación perversa a causa de la gente que se había multiplicado, y con él se salva su esposa y 6 personas más, sus 3 hijos y las nueras. A raíz de 8 individuos o de una familia integrada por 8 personas vuelve a repoblarse la tierra, ¿sí? ¿Me va siguiendo la línea cronológica? Amén. Bueno, se va poblando la tierra, ¿sí? Pero el pecado sigue en el corazón de los hombres, y como raíz también el pecado se multiplica. El hombre que vivía en una sola región y hablaba una sola lengua, construyen ¿qué? La torre de Babel, ¿sí? Entonces allí, cuando el Espíritu Santo desciende, confunde las lenguas, la gente es esparcida, ¿sí? Y pasando varios años o generaciones de eso, Dios escoge a un hombre en el cual se llamaba Abraham, y que eso lo vemos en Génesis capítulo 12, cuando Dios lo escoge a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿sí?, y le da una tremenda promesa. Y esa promesa de Abraham es que no solamente eran benditas todas las familias de la tierra,
sino que también dice muchas cosas. ¿Te leyó? Si no, yo le leo un poco. ¿Por qué se ríe Juan? Dice muchas cosas. Dice en Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Miren qué tremenda bendición que Dios le suelta a Abraham. Y haré de ti una nación grande. O sea, le estaba hablando de nación cuando le estaba hablando a uno solo. ¿Se entiende? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Amén. ¿Cuántas personas queremos ser de bendición? Amén. Y cuando el Señor nos habla a nosotros y nos trae una promesa, ¿sí? En lo personal no solamente nos está hablando a nosotros, sino que nos está hablando a una generación por detrás. Amén. Y así que allí comienza, ¿sí? Esta genealogía, aquí comienza la edad de los patriarcas, aquí comienza, ¿sí? Un tatarabuelo que había recibido esa promesa y se apoderó de esa promesa del Señor y realmente le creyó al Señor. Pasaron varias cosas en la vida de Abraham como pasan en la vida nuestra, ¿sí? Entonces Dios le da esa tremenda promesa cuando Abraham no tenía ningún hijo. Entonces qué bueno era, ay qué bueno, ¿sí? Nosotros, sobre todo cuando estamos en el ámbito de la iglesia y cuando hay música y sobre todo cuando viene un profeta de afuera y sobre todo entonces el Señor viene y habla con nosotros y nosotros parece que acá le queremos todo, ¿no? Y después va a su casa y empieza a pensar lo que Dios le dijo y empieza a dudar. Y allí se fue Abraham con su mujer Sarai, ¿sí? Donde no se llamaba Abraham, donde se llamaba Abraham, y donde su mujer era Sarai. Entonces los dos, que no eran tan viejos, sino que tenían más de 70 años, porque cuando Dios lo llama a Abraham tenía 75, ¿sí? Y comienzan a pensar que qué bueno, que el Señor me iba a bendecir y haré de mí una gran nación, pero ¿cómo Dios iba a hacer cuando no tenían descendencia? Entonces, ¿qué deciden? Deciden, como hemos decidido usted y yo en varias ocasiones de nuestra vida, y cuando el hombre decide mete la pata. Cuando el hombre decide si quiere adelantar a las promesas de Dios, cuando el hombre y la mujer decide quiere ayudar a Dios, y sin embargo termina cometiendo tremendos errores, no solamente que pagaremos nosotros en nuestra vida, sino que en nuestras generaciones. Y allí lo vemos a Sara sugiriéndole a su padre, a su esposo Abraham, ¿sí? De que como ella ya era vieja y como ella era estéril, ¿sí? Y no podía tener hijos, pero estaba la promesa de Dios y de alguna manera, en lo natural, ella quería que se cumpliera esa promesa de Dios, entonces le dice, acá está Agar, mi sierva, ¿por qué no te llegas a ella y tienes un hijo? Y ella lo tendré sobre mis rodillas y así será nuestro hijo y Dios cumplirá así la promesa. Entonces a su marido le pareció bien. Terrible desenfoque de su marido también. Entonces es aquí que se llega a Agar y tienen un hijo Ismael, en los cuales no era el propósito de Dios que Abraham tuviera descendencia por Ismael o que Abraham tuviera descendencia por una sierva, sino que Dios sabía y había unido ese matrimonio que era a Sara y era a Abraham. He aquí que tienen a Ismael, he aquí que Ismael crece, he aquí que empieza a estorbar y Dios vuelve a hablar con ellos, les vuelve a reiterar la promesa, he aquí que ellos se arrepienten, toman esa promesa y 20 años después de esa promesa, 20 años después de esa promesa, es cumplida la palabra del Señor y nace este niño Isaac. ¿Sí? El amado de su padre, cuando la Biblia habla de tu hijo, tu único hijo, era el amado de Abraham y realmente cuando Dios le dice es tu hijo y tu único hijo, era porque Isaac lo había puesto en prioridad antes que a Dios. Entonces Dios tiene que probar a este hombre en el cual había una tremenda promesa, ¿sí? Sobre un gran nombre, sobre una gran nación y sobre una tremenda bendición frente a un montón de cosas imposibles en lo natural.
Pero Dios es un Dios de generaciones, Dios es un Dios bendito. Y Dios hace de que este Isaac, ¿sí? Crezca, ¿sí? Y este Isaac comete también los errores que cometieron sus padres. Sus padres, sí, de camino por el desierto, sí, su padre Abraham, su padre miente con respecto a su esposa Sara, sí, y delante de un rey le dice: ella no es mi esposa, ella es mi hermana. Entonces así comienza la primera mentira de un padre que se traspasa de generación a generación. Fíjense que los errores que nosotros tenemos, si realmente no son tomados a tiempo y nosotros no nos arrepentimos a la luz de la palabra, el tremendo lastre que le dejamos a las generaciones que vendrán después de nosotros. Entonces aquí lo vemos, ¿sí? A este Abraham mintiendo de que su esposa no era su esposa, sino que era su hermana. En realidad era una media hermana, ¿sí? Pero mintiendo, y este Isaac vuelve a cometer el mismo error de su padre, mintiendo sobre su esposa Rebeca, ¿sí? Y aquí lo vemos ya Isaac grande, ya Abraham antes de morirse manda a su criado a buscarle esposa, y aquí le encuentran a Rebeca, y qué bonita Rebequita, ¿sí? Pero Rebequita también vuelve a cometer errores, ¿sí? Y Rebequita, ya grande, ya se casa con este Isaac, ¿sí? Y cuando ella queda embarazada, ¿sí? Hay una pelea en su vientre, y Dios trae un sueño sobre Rebeca, ¿sí? Donde Dios le muestra que serán dos hijos, donde serán dos naciones, y que uno será mayor que el menor será mayor o estará sobre el primero, ¿sí? Y aquí tenemos a estos dos niños que nacen, que son Jacob y Esaú, en los cuales usted sabe que en el Antiguo Testamento lo más importante, ¿sí? Era la bendición del padre sobre el primogénito. Y la bendición del padre sobre el primogénito era que el hijo iba a heredar una doble herencia, de lo que iban a heredar sus otros hermanos, y después iba a estar por cabeza, o iba a ser aquel que lideraba o gobernaba toda su familia. Entonces para un judío era realmente importantísimo, ¿sí? Ser el primero, ¿sí? O adquirir la bendición de la primogenitura, en las cuales estos dos hermanos, Jacob y Esaú, ¿sí? Usted se recuerda que hay un acontecimiento en los cuales, ¿sí? Esaú vuelve, y Jacob, ¿sí? Conociendo las promesas de Dios, conociendo la ley, ¿sí? Entendía qué importancia tenía que él, siendo segundo, pero qué importante era para un hijo recibir la bendición del padre como hijo primogénito. Entonces él estaba atento, ¿sí? A que realmente la vida iba a ser diferente del hermano primogénito a que no lo fuera, ¿sí? Y se adelanta a su hermano. Entonces su hermano sabía que su hermano no le daba importancia a esas cosas. Su hermano era un labrador, su hermano estaba en el campo, su hermano estaba con los animales, y no le daba importancia, y él sabía qué importancia tenía sobre su vida, en el cual hace un pacto con su hermano y lo engaña. Entonces le dice, en realidad no lo engaña, sino que le propone el hecho de que él había preparado comida y que le cambiaba la comida por la primogenitura. Entonces Esaú, que no le interesa realmente ser el primogénito, no le daba el valor que realmente Dios había instalado en esas generaciones, el valor de ser el primogénito, de ser el elegido, de ser aquel que recibía la doble herencia del padre, aquel que iba a ser cabeza de su familia. Entonces, aquí la vemos en escena a esta Rebeca,
A esta madre que cuando estaba embarazada y esos niños peleaban en el vientre, Dios le da un sueño a esta Rebeca, o Dios le revela que el menor iba a ser sobre el mayor. Y esta Rebeca se adelanta al propósito de Dios y era el amado, ¿sí? Su hijo amado, porque Rebeca tenía una preferencia, ¿sí? Aunque eran mellizos, pero tenía preferencia por Jacob, ¿sí? Entonces lo que hace Rebeca es adelantarse, ¿sí? En vez de los tiempos de Dios, a que realmente se cumplieran los tiempos como ella pensaba y como ella creía que las cosas tenían que suceder. Entonces se engaña a su esposo Isaac, vistiéndolo o disfrazándolo o arrobándolo a su hijo como su hermano. Saben que su hermano era muy velludo, entonces la madre acuerda con su hijo de cómo tenía que disfrazarlo o cómo tenía que estar él para que su padre, ya ciego Isaac, ya un hombre viejo, ya entrado en años y a punto de morir, sí, para que su padre lo bendijera y la primogenitura o la bendición de la primogenitura recayera sobre Jacob y no sobre Esaú. Allí vemos de nuevo que el engaño vuelve a ser eje, sí, en las generaciones. Y allí lo vemos a Jacob, que quiere decir el engañador o el usurpador, aquel que de una manera natural quiso adquirir lo que no le correspondía en el ámbito natural, pero sí había una palabra del Señor, sí había un diseño, sí había un designio de que Dios había hablado sobre este Jacob, que iba a ser el primero y no el segundo. Sí, Dios había hablado que Jacob, aunque era el hermano menor, aunque eran mellizos, pero era el menor, era aquel que iba a adquirir o aquel que estaba, sí, pensada la bendición y la primogenitura sobre él y no sobre su hermano. ¿Sí? Y acá lo vemos a este Jacob, ¿sí? Que tiene que huir después de esa situación y huye 20 años a la tierra de Harán, a la tierra de los familiares de su madre Rebeca. Y allí lo vemos a este Jacob, ¿sí? Que va a lo de su tío, Labán, ¿sí? Y allí se enamora de Raquel, pero es engañado por su suegro y trabaja 7 años por Raquel, y cuando llega el cumplimiento de esos 7 años, el suegro le da a su hermana Lea. Cuando él se despierta, yo digo, tiene que haber estado medio borracho, ¿no? Porque para que uno no se dé cuenta de que no era el que vos había elegido, sino que era otro, estaba medio, ¿no? Bueno, pero cuando dice la palabra que al otro día se da cuenta que no era, ¿sí? Su querida Raquel, era Lea, se enoja con su suegro le dice, bueno, entonces trabaja 7 años más. Y allí lo tenemos a este Jacob trabajando 7 años más por la mujer que realmente amaba, y esta era mujer Raquel. ¿Sí? Vemos que el engaño sigue siendo eje en las familias, ¿sí? Desde Abraham, Isaac y Jacob. Pero este Jacob, después de trabajar 20 años, ¿sí? Y cuando él decide separarse de su suegro, cuando él dice, hasta aquí llegué, hasta estos años te he servido, tú has conocido mi conducta, ¿sí? Me he manejado bien, Labán vino a ser la piedra de afilar que Dios eligió para que este Jacob fuera procesado en su carácter, para que este Jacob fuera procesado, ¿sí? Para que luego ocupara un lugar en el cual Dios tenía determinado sobre él. Este Jacob tiene un sueño, ¿sí? De camino, antes de encontrarse con su hermano Esaú. Sabía que se tenía que encontrar con su hermano Esaú, en los cuales él aparta, ¿sí? De sus bienes, él aparta de su ganado. ¿Sí? Hay versiones que dicen 580 y hay versiones que dicen 530, pero él aparta toda esa cantidad de animales y se los presenta como ofrenda a su hermano antes de que él llegue. Y no se le movió el presupuesto. Entonces Labán fue un hombre que realmente Dios lo engrandeció muchísimo.
Él sale de su tierra, él sale y huye, ¿sí? Por actuar mal, él huye cuando él adquiere esa primogenitura que no le correspondía y lo único que llevaba era su ropa. Y sin embargo, 20 años después, Dios lo había prosperado y Dios lo había bendecido. Y 20 años después tenía 2 mujeres, tenía 2 esclavas y tenía, sí, cantidad de ganado. Entre las cuales todas estas mujeres le dan hijos, ¿sí? Pero, y vuelvo a esto. Aquí, antes de huir, en el Génesis 28-21, habla de que Jacob está durmiendo y como almohada tiene una piedra, pero él tiene un sueño de Dios, ¿sí? Y él allí hace una promesa delante de Dios que realmente de allí en adelante su caminar tenía que seguir siendo con Dios. 28-21 de Génesis, Luquita, ¿me puedes poner? E hizo Jacob voto diciendo: si fueres conmigo y me guardares en este viaje en que voy y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pero aquí hay una promesa, ¿sí? Porque no solamente hay un sueño, sino que hay una lucha, ¿sí? Que Jacob tiene con el ángel de Dios hasta que raye el alba, y Jacob le dice al ángel: no te dejaré hasta que realmente me bendijeres. Amén. Entonces acá vemos que Jacob, que viene a ser luego el padre de José, también tenía un sueño. ¿Sí? Estábamos hablando de José el soñador, ¿te se acuerdan? Amén. ¿Lo aburrí? ¿No? Yo tendría que tener acá un pizarrón, entonces le voy haciendo la línea cronológica, pero me parece que es muy interesante entender que Dios, cuando nos elige a nosotros y cuando nos da una promesa, no somos entes descolgados, ¿sí? Sino que venimos de una línea, tal vez no genealógica por herencia genética o herencia natural, pero sí hay una herencia espiritual en el cual sí somos parte. Entonces entendemos que este padre también había tenido un sueño, también se había apoderado de ese sueño, también el padre dijo: yo no te dejaré, le dice al ángel cuando luchan en Betel, sino que le dice que esa promesa, sí, era que Dios lo guardara, lo guiara y estuviera con él. Sí, hasta que no me bendijeres, no te dejaré. Y el ángel dice que antes, cuando empieza a rayar el alba, lo bendice y se va, y Jacob, como señal, queda descoyuntado, ¿sí? Desde su muslo. No me salió bien. ¿Sí? Y aquí vemos a Jacob que ya tenía 2 mujeres, que ya tenía, cada una de sus mujeres tenían sus siervas, ¿sí? Y en las cuales comienza Lea a darle hijos, pero Raquel no. Entonces Lea le da un número de 4 hijos, y luego Lea, ¿sí? Siguiendo la herencia y la tradición de maldición, le da a su sierva, y su sierva tiene 2 hijos más, ¿sí? En realidad le da 4 hijos Lea, luego, ¿sí? Lea le da 4 hijos, y como Raquel veía que ella no podía darle hijos, entonces le da a su sierva, que es lo que hizo Sara, ¿sí? Y la sierva de Raquel le da 2 hijos, pero Raquel no podía engendrar, y Lea sigue engendrando hijos, y luego esta Lea le da su sierva para que sigan teniendo hijos, ¿sí? Y allí llegamos a un número de 10 hijos, en los cuales Raquel todavía no había tenido hijos. Y aquí aparece José, que es el número 11 de Raquel. ¿Y por qué José viene a ser el más amado? Porque Raquel era la mujer más amada de Jacob. Entonces, realmente Jacob había trabajado 14 años para luego desposarse con Raquel. Y Raquel amaba, o ellos se amaban de tal manera
que el primer hijo y el primogénito de ellos era aquel, porque la intención de Jacob fue casarse con Raquel, no era casarse con Lea, ¿se entiende? Entonces su primogénito de su amada era este José. Y aquí viene a estar en la historia este José, en el cual Jacob amó más que a todos los demás hijos. ¿Sí? Sabemos que tuvo un hijo más en su vejez de camino. Y acá le quiero leer esta parte. Entonces, allí lo encontramos a este José, a este número 11, a este José amado de su padre más que todos los hermanos. Dice Génesis 37, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa. ¿Quiénes eran estas? Las otras concubinas o las siervas de Lea y de Raquel, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de sus hermanos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Sí? Allí lo vemos a este José destacado de entre todos los hermanos, con un enropaje, con una cobertura, con una túnica diferente a la de todos sus hermanos. ¿Sí? A este José que más adelante, cuando leemos la palabra y leemos las escrituras, este José también fue un soñador, como lo fue Abraham, que Dios le tuvo que decir: sal y mira las estrellas y mira la arena y esa será tu descendencia. Allí lo vemos, a Jacob, su padre, que también tuvo un sueño. Allí la vemos, a su abuela, que también había tenido un sueño y una promesa de Dios. Y acá lo vemos a este José, en el cual también era un soñador, pero también era alguien especial de su padre, y por ser especial de su padre lo viste con una túnica de colores. Allí estaba José envuelto o vestido de los colores que lo iban a guardar para el resto de su vida. Lo que leemos o lo que vemos en los dibujos, y sobre todo las maestras de escuela bíblica, la palabra no dice eso, pero se ejemplifica así. Dicen que la túnica tenía los 7 colores del arco iris, pero en realidad la palabra no dice así. La palabra dice que él estaba vestido de una túnica de colores. O sea, el padre lo había vestido de blanco, porque iba a ser alguien con un alto nivel de entrega. Él estaba vestido de color púrpura, porque en todo lo que hacía manifestaba excelencia. Estaba vestido de carmesí, porque era un hombre realmente que tenía mucho esfuerzo, o que hacía, o que se dedicaba, y era muy esforzado en todo lo que hacía. Y era un hombre vestido de azul, porque tenía la cobertura de su padre. Primero de su padre biológico, y después de su padre celestial. ¿Por qué? O de su padre espiritual. Porque Jacob sabía perfectamente cuál era la promesa de sus generaciones. Entonces José estaba guardando en la vida de ese hijo, o en ese primogénito, la promesa que Dios le había hecho a su abuelo. Amén. Y así lo vemos a este José, que realmente era alguien guardado y tenía un corazón que estaba totalmente en santidad. Por eso es, que dice la palabra que este José le informaba al padre la conducta de sus hermanos, o la mala fama que tenían sus hermanos. Dijimos que el pecado también traspasa de generación en generación, las malas obras, el engaño, la
la amargura, la envidia, y todas estas características habían sido adquiridas por sus hermanos. Pero la vida de José era una vida íntegra, la vida de José era una vida que estaba guardada en santidad. No solamente había colores externos que lo diferenciaban de los demás, sino que había una integridad en él totalmente genuina. Cuando la palabra acá dice que Josué informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos, es porque el único que le tenía confianza a su padre era José y no eran sus hermanos. Sí, me acuerdo de la palabra cuando en Génesis se está hablando de Caín y Abel, y cuando vemos en la palabra que Caín mata a Abel, Dios se le presenta a Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano? Y Abel le contesta: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Fíjense qué tremenda altanería estar cara a cara con Dios y defenderse de tal manera. Él no solamente sabía que había pecado, sino que sabía que él había matado a su hermano. Su hermano había sido muerto por causa de él. Sin embargo, Dios le pide explicaciones y le pregunta dónde está su hermano. La intención de Dios era que él se arrepintiera. Él sale dando excusas y dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y como primogénitos sí somos guardas de nuestros hermanos. Como hijos de Dios somos guardas de los que tenemos a nuestro alrededor. Como padres y como ministros somos responsables de aquellos que Dios nos dio como hijos para atenderlos. Y sí le tenemos que dar explicaciones a Dios cuando nos pide con respecto a nuestros hermanos. Entonces no vale esa excusa: ¿acaso yo me tengo que lavar las manos? Nosotros sí somos guarda de las personas que Dios nos dio a nuestro alrededor. Sí somos responsables de nuestra familia, sí somos responsables de nuestros hijos y sí somos responsables de la familia de la fe. Entonces cada uno de nosotros tenemos un entorno en los cuales no nos podemos lavar las manos ni podemos decir delante de Dios: bueno, que cada uno haga lo que quiera, yo hago la mía. Dios no nos llamó a hacer lo nuestro. Dios no nos llamó únicamente a bendecirme a mí y que bueno, y me quedo contento, entonces me da todo lo que yo quiero. Dios me llamó para hacer su obra, Dios me llamó para hacer su voluntad. Dios me llamó para que cumpla el sueño que Dios puso en mi vida. Y antes de que yo cumpla el sueño de Dios, Dios puso padres sobre mi vida, en los cuales tenemos que actuar en orden. Y Dios, mediante nuestros padres, así serán las órdenes que tenemos que acatar. Y este José sabía muy bien, y era alguien sumiso, y era alguien con un corazón correcto, era alguien que realmente entendía que había una paternidad no solamente natural, sino una paternidad espiritual sobre su padre. Había una promesa y alguien en el cual su generación tenía que ser portadora de esa promesa. Y este José sabía muy bien que él era alguien especial, para Dios primero y para su padre después. Como padres naturales, si nosotros a nuestros hijos no podemos transmitirles que ellos son especial para nosotros, nuestros hijos nunca entenderán que son especiales para Dios. Porque nuestros hijos ven y relacionan a Dios como nos relacionamos nosotros en lo natural. Por eso es tan importante, y sobre todo los hombres, y sobre todo los padres, es una tremenda responsabilidad que los padres biológicos tienen con sus propios hijos, tener una correcta relación con sus hijos, ser un padre con todas las letras, saber cuáles son las responsabilidades, cuáles son las obligaciones que se tiene como padre, porque conforme a como vos seas y qué relación vos tengas con tus hijos naturales y biológicos, tus hijos tendrán una buena relación o no. Muchas veces, primeramente, cuando Dios viene a nuestra vida, tiene que restaurar esa posición y tiene que restaurar esa relación de padre natural o de padre biológico para que luego uno pueda entender y aceptar no solamente la relación de Dios, sino las promesas que Dios tiene sobre nosotros. Así que fíjense qué responsabilidad que tenemos los padres y las madres de tener una correcta relación con nuestros hijos, porque conforme sea nuestra relación, será la relación que nuestros hijos puedan tener con el Señor.
Amén. Y acá lo tenemos, este muchachito, en los cuales sí era guarda de sus hermanos, en los cuales sí su padre le preguntaba y en los cuales él respondía qué era lo que estaban haciendo sus hermanos. Y a causa de ese pecado de generación en generación, sus hermanos cada vez más estaban alejados de la relación a causa de la santidad. Hermano, porque cuando uno se guarda en santidad, cuando realmente estos colores sobre nuestras vidas están de una manera continua, la gente que tiene otras intenciones se aleja sola. Y no solamente se aleja sola, sino que también la gente con otras intenciones, o nuestros hermanos con otras intenciones, son aquellos que causan maquinación y que piensan qué mal pueden hablar o decir de nosotros. Sin embargo, este José había sido alguien guardado en santidad. Este José había sido alguien que no solamente para su padre era especial, sino que él era alguien especial de su padre. Y este José era obediente a su padre, en los cuales su padre vemos de que lo manda, sí, a que le trajeran noticias sobre sus hermanos, los mayores que estaban apacentando su ganado y que estaban lejos, y allí lo manda a su padre para que lo fuera a ver, pero para que trajera el informe al padre. Y allí lo vemos a este José que cuando llega a sus hermanos maquinan matarlo, ¿sí? Porque realmente el odio que tenían sobre él era tremendo y sabían de que él era el elegido del Padre y de que de alguna manera había que sacarlo de la familia para que su padre fuera un poco más equitativo con el resto. Entonces maquinan matarlo, en los cuales sí, uno de los hermanos le dice no, le dice Rubén, el mayor, entonces ¿por qué hay una cisterna? ¿Por qué no lo tiramos allí? Entonces lo tiran a la cisterna y los hermanos lo tiran a José a la cisterna y se ponen a comer. Y dice que pasa una compañía de los ismaelitas y dice mejor lo vendamos, porque habían maquinado primeramente matarlo, ¿sí? Y entonces lo venden y allí sigue sufriendo injusticias alguien que era justo, y lo venden como esclavo a Egipto, y allí va a parar a la tierra de Egipto, una tierra muy rica en su región, y sobre todo Egipto era, sí, no solamente la tierra, sino un lugar con un poderío económico superior a todo lo demás que estaba en la tierra allí. Y allí este José, sí, lo venden como esclavo, y allí José viene a ser esclavo, sí, en otra tierra, pero sigue siendo fiel a Dios, y la bendición estaba y seguía sobre él. Y la palabra dice que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Sí, fíjense qué bendición esto, cuando uno, a pesar del lugar adverso, a pesar de que muchas veces tenemos que pasar por situaciones injustas, pero nuestro corazón sigue guardando las promesas de Dios, la integridad sigue sobre nosotros y estos colores siguen actuando sobre nuestras vidas, todo lo que hagamos seremos prosperados. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que guardó su oído y guardó su lengua. Aquel que se guardó y aquel que viene a ser como un árbol que está plantado y bien plantado, que sabe quién es, que sabe sí, cuáles son sus padres, que sabe cuál es su casa, que sabe cuál es su herencia, y que el alimento de ese hombre bienaventurado o doblemente feliz o doblemente bendecido es aquel alimentado por las corrientes de agua del Espíritu. Es alguien que va a dar fruto y va a ser alguien que todo lo que haga va a ser prosperado. Entonces a nosotros siempre nos gusta la última parte, pero tenemos que rever la palabra desde el principio. Entonces seremos prosperados en todo
porque hay una tremenda bendición y promesa del Señor que seremos prosperados, y como hablábamos el sábado en Gálatas, la tremenda promesa que Dios dice: primero fructificar y luego multiplicaos. No era para uno solo, sino era para todo el género humano, pero para todo el género que se volviera en santidad al Señor. Entonces hay una tremenda promesa sobre nuestras vidas, y era una tremenda promesa que demarcaba la vida de José, que aunque él estaba vendido y aunque él estaba haciendo trabajos de esclavos, su vida era guardada en santidad, porque aunque esos colores no los tenía encima, porque esa túnica sus hermanos se la habían sacado, esa túnica la habían manchado con sangre, esa túnica se la habían mandado al padre, diciéndole: fíjate si es la de tu hijo. Y su padre hace luto porque cree que su hijo había muerto, pero su padre hace luto porque creyó que la promesa del Señor sobre las generaciones había caducado. Entonces el espíritu de Jacob realmente se contrista porque entiende que su primogénito había muerto y sabía que no había otro, aunque tenía otros 11 hijos más. En realidad también está Dina, pero no se cuenta en la genealogía. Dina tiene a Dina como número 7 de las hijas. Amén. Y acá lo vemos a este José, que como todo lo que hacía Dios lo prosperaba. Entonces allí lo ve Potifar, entonces Potifar lo ve a alguien que realmente era un esclavo pero diferente, alguien que la gracia de Dios estaba sobre él, alguien que tenía ideas propias, ¿sí? Como la que dijo el apóstol. Nosotros tenemos que ser personas con ideas propias, con iniciativa propia, ¿sí? Alguien que realmente seamos personas esforzadas, alguien que realmente seamos personas activas. Y cuando realmente buscamos al Señor, todo eso se activa en nosotros, porque realmente somos personas que tenemos una promesa de multiplicación. Entonces, cuando nos volvemos a Dios y nos volvemos a la esencia de Dios, esa multiplicación se activa. Entonces los pensamientos de bien son activados. Amén. Entonces, como José, todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Allí lo ve Potifar y allí le dice: bueno, entonces te pondré sobre todas mis cosas. Y allí estaba este José sobre todas las cosas que tenía este funcionario, ¿sí?, de Egipto. Y dice que José era muy hermoso, en los cuales la mujer de Potifar, que era lo único que se le había negado, empieza a seducirlo, pero José se guardaba en santidad. Y fíjense cuál fue la respuesta de José. Ella día tras día, dice en el 39:7, y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos sobre José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y le dijo a su mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y que ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en la casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. Y José le responde: ¿cómo pues haría yo este tan grande mal y pecaría contra Dios? José tenía muy claras las prioridades. José tenía muy claro el mandato que tenía sobre sí. José tenía muy clara la tarea o la encomienda en lo cual se lo habían puesto, ¿sí?, en el lugar que lo habían puesto. Entonces sabía cuáles eran sus deberes, pero sabía cuáles eran sus obligaciones. Pero el espíritu de José era un espíritu que realmente era santo, y él entiende que lo que Potifar le había dicho o le había determinado hasta acá no era algo que no era únicamente de la idea o del pensamiento de Potifar, sino que era del pensamiento de Dios, porque Dios no quería que se mezclara con gente egipcia, porque había que guardar esa genética, había que guardar esas generaciones. Y la respuesta de José dice: ¿cómo pues haría yo este tan grande mal y pecaría contra Dios? No está diciendo: y pecaría contra tu marido. No está diciendo: y pecaría contra todos los egipcios. No está diciendo: me estoy volviendo contra el hombre. Él entendía que el pecado, si era consumido, él estaba pecando contra Dios. Fíjense
prioridades en claro sobre nuestra vida, cuando los actos que nosotros cometemos en contra de las personas no son en contra de las personas, sino es en contra de la voluntad de Dios. Y este José realmente había preservado su vida y su corazón de tal manera de que él podía hacer todo lo que quisiera. Es más, también podía acostarse con la mujer de Potifar. Sin embargo, él era alguien que había aprendido a ser obediente en la casa de su padre. Y como había sido obediente en la casa de su padre, en todos los demás lugares, él había seguido siendo obediente. Entonces la gracia del Señor estaba sobre él. Entonces todo lo que él hacía era bendecido. Usted se recuerda la palabra que Dios le da a Josué, ¿sí? Cuando Josué muere y allí, cuando Moisés muere y allí Dios habla a solas con Josué, ¿sí? Le dice en 3 oportunidades: esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. No era porque Dios no conocía que este Josué era alguien esforzado y sobre todo era un varón de guerra. De Josué solamente: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, lo que Dios le estaba pidiendo a Josué no era que se esforzara en lo natural, sino que se esforzara en el hombre espiritual, sino que se esforzara a alinear su mente, su corazón y su espíritu al espíritu del Señor, donde Dios le estaba diciendo: no te apartes, porque si tú no te apartas de la ley, todo lo que hagas va a ser prosperado. Y esa palabra estaba cumplida anteriormente por este José, y todo lo que él hacía era prosperado. Y allí está, otra vez en la cárcel, otra vez pasando años en la cárcel, pero como Dios estaba con él, entonces era prosperado y lo ponen a cargo de toda la cárcel. Y allí vienen, sí, 2 personas que los meten en la cárcel, que era el copero y el panadero, en los cuales este José les interpreta este sueño, pero este José le dice a ellos que cuando estén delante de Faraón se acordarán de él y se olvidan de él, y pasan 2 años más. Entonces este José todavía sigue un proceso donde Dios está trabajando con su vida y su carácter, y de un día para el otro pasa de ser de prisionero a el segundo en la tierra de Egipto. Fue el segundo de Faraón, porque este José viene a interpretarle los sueños y Dios lo pone allí. Este José, que había guardado su corazón y aún de pensar mal y aún de maquinar engaños y sueños, no solamente había una promesa dada a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, ¿sí? Que había una bendición y una herencia y una tierra de asignación en la cual Dios tenía elegida y escogida para su pueblo, sino aquí vemos de generación tras generación que fue un hombre que tuvo sueños igual que sus antecesores, que fue un hombre que pudo ser guardado primero por una santidad interior y luego por una santidad exterior a causa de este manto y estos colores y esta cobertura que había puesto su padre.
pero este José había sido elegido alguien en el cual iba a guardar la estirpe, en el cual iba a guardar esa generación que venía portando la promesa de una nación bendecida y una tierra de designación en la cual el Señor tenía designada para ellos. El padre, Jacob, había visto algo en su hijo que era algo especial que lo diferenciaba de los demás, pero también Jacob había entendido el corazón de Dios, donde realmente este muchachito, ¿sí?, era alguien elegido por Dios, ¿sí?, para guardar esta bendita herencia de la primogenitura. Y acá lo vemos, ¿sí?, a este José como segundo en la tierra de Egipto, este José que vino a ser el administrador, este José que vino a administrar una nación que no le pertenecía, pero la supo honrar y supo honrar el lugar donde Dios lo había puesto. Aquí lo vemos a José, que no solamente fue un hombre que bendijo esa nación, que le dio lugar, que le dio la tierra, que le dio, sí, la bendición de que fuera alguien que cumpliera el sueño de Dios. Y si nosotros lo vemos en los ojos humanos, no era su tierra, pero era el lugar donde Dios cumplía su sueño. José fue un hombre que supo cumplir los sueños del Padre. José fue un hombre que se supo guardar en santidad. José fue un hombre que supo ser obediente primeramente a su padre natural y luego lo fue a su padre espiritual, o Dios. Que José, fue un hombre elegido o predestinado para salvar y guardar un estirpe. José fue un hombre que supo administrar los recursos de una nación y que Dios le dio la tremenda bendición de mandar a llamar a su familia que estaba pasando por necesidad, su familia que estaba necesitando pan y alimento, y a causa de su buena conducta Faraón le dice: aquí tienes lo mejor de la tierra, que se llamaba Gosén, y allí ven con toda tu familia y allí los alimentarás. Este José, por causa de su conducta, por causa de haberse cuidado él en lo personal y haber perseverado en el tremendo sueño de su padre, fue aquel que pudo alimentar a sus familias o a sus familiares. Dice en el 50:19 de Génesis, donde José le habla a sus hermanos, en el 50:20 dice: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Este José, más allá de que lo vemos como dibujito, que era el soñador, más allá que lo vemos, sí, y lo diferenciamos, y cuando uno sí se recuerda de José en la Biblia, lo ve con la túnica de colores. José era aquel que Dios había guardado para que alimentara a su pueblo y para que alimentara a su familia, y para que esa promesa de bendición y para que esa promesa de habitar la tierra de asignación, para que esa promesa de que un pueblo creciera, se multiplicara, para que el pueblo se sojuzgara a las demás naciones, para que el pueblo demostrara que realmente había un Dios poderoso, soberano, que estaba a favor de un pueblo que se guardaba en santidad, este José supo guardar y albergar en él esa promesa, y fue alguien que pudo alimentar a su familia, y fue alguien que pudo guardar en su seno esa simiente de bendición para que luego generaciones posteriores pudieran ser bendecidas a causa de la promesa que le había dado a su bisabuelo. Hermanos, nosotros somos aquellos José.
Nosotros somos esas personas elegidas desde antes de la fundación del mundo, con un propósito y con un sueño de Dios que tenemos que cumplir. Nosotros somos aquellas personas que cuando Dios bendijo a Adán y a Eva en el jardín del Edén, también estábamos en el pensamiento de Dios. Y cuando Dios le dijo: te bendeciré y serás de bendición, te bendeciré, y Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Esa promesa está sobre nuestra vida. Nosotros somos aquellas personas que tenemos sueños en nuestra propia vida, y que los sueños que tenemos son los sueños que Dios puso en nuestro corazón, pero son los sueños que también Dios le dio a nuestro Padre del alma. Somos aquellas personas que, como José, tenemos que guardar nuestra integridad, y somos personas que tenemos que realmente estar muy atentos a que estos colores que está hablando de que los hijos de Dios tienen que tener sobre sí, que es el blanco, donde Dios realmente nos pide un alto nivel de entrega todos los días, que es el color púrpura, donde todo lo tenemos que hacer con excelencia, porque no son mis fuerzas, sino que es la fortaleza de Dios sobre mi vida, que es el color carmesí, donde tengo que ser y demostrar que soy una persona esforzada, y donde sobre mí tengo que tener un color azul, donde tengo que ser una persona que viva bajo cobertura. Seré aquella persona que entienda que no estoy acá para hacer mi voluntad, sino que estoy en la tierra elegida para cumplir los designios y el sueño del Padre. Me encantó leer esto. Vosotros pensáis mal contra mí. ¿Cuántas personas pensaron mal contra nosotros? ¿Cuántas personas ni pensaron ni creyeron en nosotros? ¿Cuántas personas todavía no creen en nosotros? Y José se lo estaba diciendo a sus hermanos, a los mismos que los había vendido, los mismos que habían pensado mal contra él. Sin embargo, Dios los encaminó a bien, para ser los que hoy vemos, para que usted se pare y diga: acá estoy, esta soy. Dios me bendijo, Dios me ayudó, y a pesar de las adversidades estoy en pie, porque hay una promesa de Dios que tiene que ser cumplida, y somos nosotros los artífices. Y me encantó leer la última parte, porque dice: para mantener en vida a mucho pueblo. Hay otra versión que dice: para alimentar a mucho pueblo. Somos elegidos para alimentar a muchos. Esto quiere decir que somos elegidos porque la gente necesita de pan, la gente necesita de palabra, pero la gente verá mi ejemplo para luego venir a buscarme, para luego venir a confiar, para luego que la palabra que yo le diga tenga peso. Cada uno de nosotros somos esos soñadores que Dios eligió y escogió desde antes de la fundación del mundo para poner un sueño en la vida de nuestro Padre y para que nosotros podamos llevarlo a cabo. Somos personas en las cuales nuestra vida tiene que estar impregnada, tiene que estar cubierta de santidad, de púrpura, de carmesí y de azul. Tenemos que ser personas íntegras en nuestro corazón. Tenemos que ser personas íntegras en nuestra mente, entendiendo que estamos en un proceso en el cual el Señor me pondrá en su tiempo y en su tiempo por firme, y seremos personas en las cuales estamos para cumplir el sueño del Padre, y el sueño del Padre es darle de comer a cientos. Es un tiempo adverso, es un tiempo, sí, donde vemos que lo que escasea es la palabra. Es un tiempo que lo que escasea es
es el hecho de personas con testimonio. Tal vez iglesias hay muchísimas. Me apena mucho saber, y el último número que sabía es que en Trelew había más de 100 iglesias. Me pesa muchísimo saber eso. Me pesa muchísimo ir a diferentes lugares y que las iglesias evangélicas proliferan y proliferan. Me pesa porque pareciera que tenemos que crecer en número, y yo entiendo que tenemos que crecer en calidad, en dimensión, en santidad. De los 2 hermanos había uno elegido. De la cantidad de iglesias, ¿cuántas habrá que realmente viven bajo santidad, en cobertura, en comunión, en santidad, en búsqueda, en excelencia? Que realmente nuestras vidas sean vidas en las cuales nos pongamos o seamos personas conscientes cada día de que no estoy buscando mi propio bien. Pedid y pedid mal, dicen los evangelios, porque pedid para tus necesidades, para tus gustos. Hermanos, Dios conoce nuestra necesidad, Dios conoce lo que nos hace falta y Dios nos da lo que necesitamos. También Dios nos ha puesto como administradores y debemos ser fieles administradores. Pero qué glorioso es entender que Dios me puso en la tierra para cumplir el sueño del Padre como lo hizo José. Y cumpliremos el sueño del Padre si nos mantenemos bajo esos colores, si nos mantenemos bajo esa cobertura, si nos mantenemos bajo ese manto que es la bendita y gloriosa presencia del Señor. Dios nos mantiene con vida porque tenemos mucho pueblo para alimentar. Usted no está porque sí, usted no está elegido porque sí, usted está elegido con un propósito glorioso. Y para alimentar a los demás y para dar hay que tener. Así que es un tiempo en el cual la iglesia del Señor se está preparando y nos tenemos que preparar aún más. Porque si somos fieles en lo poco, Dios nos dará lo mucho. Porque si vamos a la parábola de los talentos, ahí vemos que había alguien que había repartido a 3 de sus siervos sus bienes, cada uno conforme a su facultad, y los siervos tenían que administrar esos bienes. Nosotros somos aquellos que Dios nos entregó bienes para administrar. Nosotros somos aquellos elegidos por Dios, en los cuales Dios nos vio aptos, Dios nos vio capaces, Dios nos dio facultades. Y a medida que más buscamos santidad, hay ideas que se van a despertar y hay gracias que se tienen que activar en nosotros para que las promesas del Señor sean cumplidas.